van a poder escuchar a continuación una nueva meditación de los ejercicios espirituales que impartió en Radio María el Padre Javier Mairata en el año 2018. Comenzamos nuestro tercer día de estos ejercicios en que queremos acercarnos a ti especialmente, hermano, pero también a tantas personas que hasta ahora nos están siguiendo, que nos quieren escuchar y quieren hacer esta experiencia preciosa que son los ejercicios espirituales. Después de ver el principio y fundamento de nuestra vida, que hemos sido creados para alabar, para hacer reverencia, para servir a Dios nuestro Señor y utilizar todas las cosas conforme a nuestro destino, que es la santidad, es vivir para Cristo, vivir con Cristo, meditábamos en cómo el pecado ha querido frustrar esto. Hoy vamos a meditar en cómo el Señor no ha permitido que se frustre, porque su misericordia es más fuerte que el pecado. Cuentan que Leonardo da Vinci, cuando pintó la Última Cena, eligió como modelo para dibujar a Jesucristo a un joven que cantaba en el coro de la Catedral de Milán. Se llamaba Pietro Bandolini. Leonardo lo eligió no solo por su belleza, también sobre todo por su inocencia, por la amabilidad que nacían de una profunda vida espiritual, de una gran nobleza de carácter. Para muchos, el rostro de Jesús es la obra maestra dentro del cuadro. Unos años después, estaba buscando un modelo para pintar a Judas, para otra de sus creaciones, y lo encontró caminando por Roma. En cuanto vio el rostro de aquel hombre, supo que era el que buscaba. Era la personificación de la malicia, de la avaricia, ¿no? Una persona que le produjo hasta repulsión. Por unas cuantas monedas le convenció para que fuese su modelo y se lo llevó a su estudio, no sin algo de temor. Comienza a pintar y de pronto se queda paralizado. Y cuentan que hasta el pincel se le cayó al suelo. Se dio cuenta que conocía a aquel hombre y se lo preguntó: «¿Yo te he visto en alguna parte?». Y el modelo le contestó: «Sí, ya me pintaste otra vez. Soy Pietro Bandolini, aquel en quien te inspiraste para dibujar a Jesucristo». Y es que el pecado nos transforma. Es más, respecto a esto cuentan que Abraham Lincoln, buscando gente para lo que sería el equivalente a un consejo de ministros aquí, uno de sus consejeros le sugirió una persona y Abraham Lincoln lo rechazó. ¿Por qué?, le pregunta al consejero. Abraham Lincoln le contesta: «Porque no me gusta su cara». «Eso no puede ser el motivo», le dijo el consejero, pero si uno no es responsable de su cara, ¿no? ¿Cuánto menos va a ser ese motivo para que no pueda ser parte del gobierno? Y Abraham Lincoln le dijo: «No. Uno es responsable de su cara. A partir de los 40, cada hombre es responsable de su cara». Expresando esto, ¿no? Cómo vivir una vida de pecado deforma en nosotros esa imagen de Dios. Cómo la empaña. Cómo hasta físicamente el pecado transforma. Por eso el Señor viene a restaurar en nosotros esa imagen. Viene a desempañar, a devolvernos la belleza que tiene el hombre que vive en gracia. Y es que el amor del Señor es de tal naturaleza que ni el pecado puede frenarlo. Ni el pecado puede frenarlo porque lo ha vencido en la cruz. Ha vencido nuestro pecado en la cruz. El Evangelio constantemente nos habla de la misericordia. Jesucristo es el rostro de la misericordia de Dios. Y yo en esta mañana os propongo contemplar primero una escena del Evangelio. Contemplar, que es hacernos presentes movidos por el Espíritu Santo, estar allí, en donde va a suceder esto. Ver lo que sucede, mirar los rostros, escuchar lo que hablan, incluso llenarnos del olor de esa estancia, en esta escena, en una comida. Sentir el frío o el calor que vivían, es decir, estar allí. Y vamos a detenernos en una escena que nos habla de uno de los muchos aspectos que tiene la misericordia. Es en el capítulo 7 de San Lucas, en los versículos del 36 al 50. Ahí nos cuenta que había un fariseo, que se llamaba Simón, que le pide a Jesús que coma con él. Parece que no se fiaba mucho de las opiniones de los otros fariseos, ¿no? Y entonces,
Bueno, pues quiere comprobar por sí mismo lo que dicen de aquel hombre, de ese Jesús. Y Jesús accede. No le debían invitar a muchas casas, a muchas mesas. Pero él va especialmente a aquellos que necesitan de salvación. Son los enfermos los que necesitan médicos, son los pecadores los que necesitan que Jesús entre en su casa. Lo vemos una y otra vez en el Evangelio. Y nos cuenta que se ponen a comer, están allí comiendo y de repente irrumpe una mujer. Una mujer de la que nos dice una pecadora pública, alguien que vive una vida de pecado y es conocida por todos. Y esa mujer se arroja a los pies del Señor y empieza a llorar. Empieza a besarle los pies. Le seca los pies con sus cabellos. En este momento siempre nos detenemos en esa mujer. Nos parece preciosa su audacia, pero pongámonos en el lado de Simón, que no daba crédito a lo que estaba pasando. Una pecadora en su casa. Una pecadora que no es solamente alguien que vive mal, que la mentalidad de un fariseo es aquel que está retrasando la venida del Mesías. Porque así veían los fariseos a los que transgredían la ley. ¿Qué van a pensar los demás de que una mujer así haya entrado en su casa? Incluso podría pensar que estará pensando Jesús que la ha dejado entrar a esta mujer, la que está liando aquí. ¿Qué va a decir la gente? Pero claro, lo que le produce ya verdadera consternación es ver cómo Jesús se deja lavar los pies, cómo se los deja ungir, cómo se los deja besar. Claro, y pensaría porque la había llevado a casa para poder hacer un juicio sobre él. Si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer y qué clase de mujer es. O sea, que es una pecadora y la rechazaría. Y es verdad que un profeta puede ver eso, tener esa clarividencia sobre las personas, ver el corazón de las personas. Y es verdad que Jesús la veía. Es verdad que Jesús sabía quién era esa mujer, en eso no se equivoca. ¿En qué falla este razonamiento de Simón? Que si Jesús sabía que era pecadora, no le dejaría besarle los pies. Y es ahí donde falla el razonamiento. Vamos a ir viéndolo. Jesús se queda mirando a Simón y le dice: Simón, tengo algo que decirte. Simón responde: dímelo, maestro. Pese a lo que está viendo, no deja de llamarle maestro, no deja de perderle el respeto, ¿no? Y tiene interés por lo que pueda decirle. Le ha conmovido la escena, le ha escandalizado tal vez, pero no ha perdido el interés. Y Jesús le dice: un prestamista tenía 2 deudores. Y es interesante aquí ver que son 2, ¿no? Son 2. En el fondo está hablando de Simón y la mujer, ¿no? Y entonces le dice: uno le debía bastante. Nos dice 50 denarios, vamos a pensar 1.000 euros, ¿no? Por poner algo similar, ¿no? Y otro le debía muchísimo, 10 veces más. Pero resulta que aquel hombre tenía buen corazón y lo perdonó todo. Jesús le pregunta a Simón: ¿quién tendría que estar más agradecido? Y lo hace con una expresión audaz. Dice: ¿cuál de ellos le mostrará más amor? No habla solo de agradecimiento, por tanto, sino de algo que despierta el amor. Cómo el perdón despierta el amor. Y la respuesta de Simón es certera, aunque tomando cierta distancia. Supongo que aquel a quien perdonó más. En el fondo supongo a quien perdonó más es esas veces que uno contesta sin atreverse mucho porque intuye que a lo mejor aquí hay una pequeña trampa y se lo piensa, pero Jesús no hace trampas. Jesús le está poniendo ante la verdad de la misericordia. Y Jesús lo que le hace es ver cómo está allí porque ha sido invitado, pero no se le ha mostrado amor. Hay interés por oírle. Hay interés por juzgar sus palabras. Y por eso el trato ha sido correcto. La han tratado bien, pero el trato no ha sido un trato amoroso. Sin embargo, esa mujer está expresando con audacia, de hecho ha entrado en una casa que no es la suya, el amor que le tiene, y lo hace con humildad y a la vez sin respetos humanos. Ella, conocida por todos como pecadora, todos saben que es una pecadora, se humilla delante de todos. Se humilla delante de todos para poder expresar
su agradecimiento y su amor. Y este agradecimiento y este amor brota porque se ha encontrado con la misericordia. Y su corazón se llena de agradecimiento y de un amor apasionado porque el perdón despierta el amor. Este amor surge porque ha experimentado el perdón que la está liberando del pecado, de esos muchos pecados que le tenían postrada. Es precioso ver a esta mujer a los pies de Jesús. En cierta manera, cuando nos acercamos al confesionario tenemos que acordarnos de esta mujer, que delante de todos va y se pone a los pies de Jesús. También cuando se acerca a confesarse a la vista de muchos, se pone de rodillas. Se pone de rodillas no solo para confesar el pecado, no solo para decir que es pecador, sino para, sobre todo, dar gracias a Dios porque perdona el pecado, porque nos salva del pecado. Cada confesión tiene ese aspecto también de acción de gracias por la misericordia del Señor. Y Jesús podía haberle dicho: Simón, ¿tú te has dado cuenta del ejemplo que te he puesto? Que eran dos y no era uno solo. Podía haber dicho eso, ¿no? Y decirle: Simón, ¿sabes cuál es tu problema? Que crees que no eres pecador y lo eres. Porque aquí lo que nos pone no es el ejemplo de alguien que debía mucho y se le perdona, y entonces está muy agradecido, y otro el que no se debe nada y por eso no tiene que estar agradecido, ¿no? Dice que había dos, uno que debía menos, otro que debía más, pero los dos debían. Y aquí descubrimos algo esencial del Evangelio. Es que todos somos pecadores. Y todos estamos llamados a vivir la misericordia del Señor. Y esto es importante, el reconocernos pecadores. Porque no reconocer nuestra condición pecadora es lo que lleva al endurecimiento del corazón, a una actitud en que se amalgaman soberbia, orgullo y desprecio por los demás. Porque quien no reconoce que necesita misericordia, quien no se reconoce pecador, a la vez no puede ser misericordioso con el prójimo. Y eso nos cierra al amor de Dios, porque nos creemos autosuficientes, nos acabamos creyendo que no necesitamos a Dios. Y Jesús, mirando a aquella mujer, ¿cómo sería esa mirada de Jesús? Pidámosle al Señor en la oración que podamos contemplar esa mirada. Le dice: han quedado perdonados tus pecados. La actitud de la mujer no es sino fruto de ese encuentro con la misericordia del Señor. Y aquella mujer en aquel gesto está agradeciendo este amor que es tan inmerecido, un amor que ha recibido el Señor y que sabe que no merece, que ya no ha hecho mérito ninguno. Y como no sabe cómo expresarlo, lo expresa dejando que su corazón se desborde, se pone a los pies de Jesús, en un gesto en que en el fondo lo que quiere mostrar es una vida que quiere entregar al Señor. Cómo de su vida de postración la quiere convertir en una vida de entrega. Un servicio de amor. Un servicio de amor que se muestra en esas lágrimas de arrepentimiento y de alegría. En ese ungirle, en ese darle, agarrarle, en ese se expresa todo. Se expresa todo. Todo lo que ella está viviendo. De un modo precioso porque es el corazón. Es el corazón que se desborda. Y aquí hay algo que es importante. La distinción que Jesús hace entre el pecado y el pecador. Y es importante contemplarlo esto porque tenemos que aprender a vivir así y no sabemos hacerlo. Muchas veces. Al Señor le duele en lo más profundo el pecado. Le duele en lo más profundo, eso es lo que vemos en sus llagas. Su corazón traspasado al Señor, le duele nuestro pecado. Y el pecado lo realiza alguien. Es verdad que el pecado tiene consecuencias. Siempre tiene consecuencias que pueden afectar a más o menos personas. Pero todos los pecados tienen consecuencias. Pero sobre todo, lo más importante es el dolor que provoca en el corazón del Señor. Y el Señor le duele este pecado. Y el Señor no quiere el pecado, pero sin embargo ama al pecador. Y sigue amando al pecador pese a su pecado. Y ahí está la grandeza del amor de Dios. Esto es lo que es
impresionante. Cuando miramos la cruz y escuchamos al Señor decir, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, no lo está diciendo de unos hombres que después de pecar están a sus pies mostrando arrepentimiento. En la cruz el Señor, mirando al cielo, dice, Padre, perdónales a hombres que en ese momento le están haciendo daño, a hombres que en ese momento se están burlando de Él, a hombres que están blasfemando, a hombres que muestran su indiferencia ante su dolor. Padre, perdónales. Como el amor del Señor quiere llegar a todos los corazones. Es lo que dice San Pablo en Romanos 5:8. Dios nos demostró su amor en que, siendo todavía nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está el misterio impresionante de misericordia de Dios, que incluso cuando estoy en mi pecado, cuando le rechazo de un modo más o menos explícito, cuando doy la espalda a Dios, Él no me da la espalda a mí. Cuando yo quiero huir de Dios, Él no huye de mí. Cuando yo quiero poner mis amores en lo que no es Dios, Dios pone todo su amor en mí. Y no acepta mi rebelión, mi negativa como la última palabra, no la acepta. Sigue buscándome, me sigue amando y va buscando constantemente la manera de volverme a traer a Él. Este es el misterio de la misericordia, el misterio profundo e insondable del amor de Dios. Esto es lo que vemos en la historia del pueblo de Israel. En la historia del pueblo de Israel constantemente vemos eso. Un pueblo que rechaza al Señor, que rechaza su amor, cómo el Señor le va buscando una y otra vez, una y otra vez. Nosotros muchas veces nos cansamos de acudir al Señor. Muchas veces nos cansamos de pedirle incluso perdón. El Señor nunca se cansa de perdonarnos. Por tanto, tenemos que aprender nosotros de esta misericordia del Señor. Esta misericordia del Señor que sabe distinguir el pecado del pecador. Tenemos que aprender a amar y a mirar al pecador con los ojos de Dios. Y para eso tenemos que dejarnos mirar por Él. Dejarnos mirar por Él y descubrir que somos hijos de Dios, llamados a participar de la vida de Dios, eternamente amados por Dios. Y que por tanto el Señor, con ese amor, quiere destruir el pecado para construir nuestra vida nueva. Y esto no es justificar el pecado. El pecado no puede ser nunca justificado. El pecado necesita ser redimido. Y para ello tenemos que dejarnos mirar por el Señor. Dejar que el Señor me mire. Nadie me ha mirado así. Sin fijarse en mi miseria. Nadie me ha mirado así. Nadie jamás. Me ha buscado así. Nadie dio por mí su vida. Nadie me ha buscado así. Nadie jamás. Mirado así.
Nadie me ha mirado así. Sin fijarse en mi miseria. Nadie me ha mirado así. Nadie jamás. Nadie jamás. Nadie me ha buscado así. Nadie dio por mí su vida. Nadie me ha buscado así. Nadie jamás. Nadie jamás. Oh, mi Dios, tú has borrado mi pecado y de mi debilidad te has enamorado. Oh, nadie me ha mirado así. Oh, mi Dios, tú has borrado mi pecado y de mi debilidad tú te has enamorado. Oh, nadie me ha mirado así. También es muy importante que vayamos modificando un cierto esquema personal que a veces tenemos respecto al pecado, la conversión, la misericordia. ¿Por qué? Porque a veces podemos pensar que el pecado necesita que nos convirtamos para alcanzar misericordia. Es decir, como si esta mujer, después y solo después de haber cambiado de vida, hubiese podido ir a agradecerle a Jesús. Agradecer a Jesús el perdón que ya, como he cambiado de vida, me puede dar. Sin embargo, que vemos que ella se pone a los pies del Jesús y se pone agradecida de su misericordia y va a escuchar las palabras de perdón. Por tanto, vemos que hay una parte en esto cierta y una parte que no es tan cierta. Es decir, ¿qué es lo cierto? Bueno, pues que para acoger la gracia del perdón, de la misericordia, tenemos que tener arrepentimiento. Tenemos que abrirnos a su gracia y eso nos pone en camino de conversión. Pero lo que ahí sería equivocado es pensar que la misericordia no está actuando ya, que la misericordia es solamente la respuesta al arrepentimiento. No, la misericordia ya está actuando. Si esa mujer se arroja a los pies de Cristo y va a poder escuchar las palabras de perdón es porque ya experimentó la misericordia del Señor. Ya la habría escuchado, ya habría experimentado en su corazón la mirada del Señor. Y esa misericordia en el rostro del Señor es la que la acercó. Y así sucede en nuestra vida. Después del pecado, cuando hemos pecado, el Señor es el que sale a mi encuentro. Aunque yo le dé la espalda, no me da la espalda, está buscando, está mostrándome su amor, su misericordia, para que de ese modo yo pueda vivir la conversión, para que de verdad me dé la vuelta hacia Él. La misericordia, por tanto, está actuando, pero se derrama plenamente cuando en nosotros hay arrepentimiento y hay petición de perdón. Por eso al pecado lo que le sucede es ya una misericordia que está actuando, que se está mostrando. Y esa misericordia es la que cambia y va transformando mi corazón para moverlo a arrepentimiento. Pero es una misericordia que yo tengo que acoger en mi vida, tengo que abrirme a ella con verdad, la verdad de mi pecado, pero la verdad mucho más grande de este amor del Señor. Por eso no podemos esperar a confesarnos a haber vencido ya el pecado. Cuando ya esté mejor de este pecado, cuando ya lo viva bien, entonces
es cuando voy a confesarme. No, acudamos corriendo. En cuanto experimentemos y descubramos en nosotros el pecado, acudamos corriendo a pedir perdón. Porque al pedir perdón, dejamos que la misericordia actúe y eso es lo que de verdad me va a mover a conversión. Si no, lo haré desde mis fuerzas. Pero no se trata de hacerlo de nuestras fuerzas, es dejarnos conducir por el Señor, por su misericordia, y luego nosotros secundarla con todo lo que tenemos que hacer. No pensemos que Dios me mira de lejos y me está diciendo, salta aquí, salta de tu pecado a mí. No ha hecho eso. Ay, pobrecitos de nosotros si fuese así. El Evangelio que nos está hablando, lo que nos está diciendo es que el salto lo ha pegado Dios. Dios ha pegado ese salto en la encarnación para llegar a nosotros y para sacarnos del pecado, para sacarnos del fango que es el pecado. Y por eso la respuesta es acoger esa misericordia y una respuesta agradecida, profundamente agradecida por la maravillosa obra que es el perdón. San Juan Crisóstomo lo decía de un modo conmovedor. Como nuestros pecados nos impiden en ocasiones dirigirnos a Él, viene Él a nosotros. Viene a sembrar su palabra misericordiosa y lo hace copiosamente. Esto es lo que es precioso. Cómo el Señor está sembrando constantemente su misericordia en nuestra vida, para que esa misericordia nos saque del barro de nuestros pecados y nos haga vivir vida nueva. Y hermano, en esta mañana nos podemos preguntar, ¿y cómo vivo esta misericordia? Y a ello nos puede ayudar pues algunas de las parábolas que nos presenta el Evangelio. Podemos contemplar la parábola del fariseo y el publicano, que está en el capítulo 18 de San Lucas, en los versículos 9 al 14. Tal vez no sea la parábola de misericordia más bonita, las hay más bonitas, pero es verdad que esta tiene una enseñanza muy especial. ¿Por qué? Porque uno de los momentos en que más mostramos quiénes somos y cómo somos es en la oración. En la soledad ante Dios, el corazón muestra lo que hay ante Él. Porque a Dios no le podemos engañar. Y en la oración, si la vivimos bien, no nos podemos engañar a nosotros. Por eso en esta parábola nos muestra la actitud profunda del hombre. El hombre que se sitúa ante Dios. Nos sitúa ante dos personajes en oración. El fariseo, nosotros entendemos siempre por fariseo a alguien malo, ¿no? Pero eran los buenos oficiales, es decir, aquellos que cumplían la ley. Y el Señor lo que les acusa es de vivirla externamente, de no aceptar en su corazón verdaderamente este amor del Señor. Pero eran los buenos oficiales, eran los que eran mirados como los buenos, los que lo hacen bien. El problema es que, como creían que era una cosa de sus propias fuerzas, miraban a todos los demás desde allí, desde una soberbia. Y desde, en el fondo, pues al final, vivir una manera en la que no dejaban que su vida hablase de Dios. Y también nos sitúa ante un publicano, que es un mal oficial en ese sentido, ¿no? Alguien despreciado por su pecado. Primero nos habla del fariseo, nos lo ponen ahí de pie, erguido, ¿no? Mirando, y que ora en su interior diciendo, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el 10 de todo lo que tengo. ¿Cómo es la oración de este fariseo? Es una oración en que lo que busca no es tanto que Dios le escuche, sino casi que Dios le dé las gracias por todo lo que hace. Porque en el fondo esta oración descubrimos que no busca a Dios, se busca a sí mismo. Y por tanto es una oración que no le puede transformar. Acaba no siendo verdadera oración porque en el fondo no está tanto hablando a Dios como a su ego. Aquí no escucha a Dios, él no viene a escuchar a Dios, viene a que Dios le escuche. Y en el fondo solo se escucha a sí mismo. Una oración así nos hace salir mucho peor de lo que hemos entrado a orar. El fariseo es cumplidor de la ley, hace cosas que externamente considera que son agradables a Dios, hace obras que Dios le pide. Pero su corazón está lejos de Dios porque es soberbio, porque en el fondo está diciendo no necesito a Dios. Si lo vemos, en esta oración no pide nada, y no pide porque no lo necesita. Y esto nos puede suceder a nosotros. Pensar que porque hacemos una serie de cosas bien, ya lo tenemos todo.
Pensar que porque vivimos una serie de actos bien, ya está todo hecho. Pero lo que se trata es de vivir las cosas amando a Dios, vivir las cosas por amor, vivirlo todo por el Señor, con el Señor, en el Señor. A veces hablamos de creyentes no practicantes, pero como el fariseo puede haber practicantes no creyentes. Es decir, practicar cosas de un modo externo, pero no con fe, no con la fe de que estoy ante el Señor, de que vivo para el Señor y que vivo sostenido por el Señor. En el fondo el fariseo lo hace todo para su propia gloria, en un contexto en que la religión era lo primero. En otro contexto se hubiese dedicado a otra cosa. Por en el fondo, Dios y sus cosas no eran lo más importante. De hecho, a veces uno podía pensar que al fariseo le encantaba que hubiese pecadores porque así ellos podían brillar más. Bien, no nos detengamos tanto en la oración del fariseo, aunque tenemos que verlo, porque a veces también hay un fariseo que duerme en nuestro interior y está luchando por salir. Y no hay que dejarle. Hay que ser como ese publicano. Nos cuenta que ora manteniendo la distancia, que se pone al final. ¿No? Se pone al final porque no se ve digno de estar más cerca. No se atreve a mirar. Ora sin alzar los ojos al cielo y golpeándose el pecho en ese gesto penitencial. Y dice, oh Dios, ten compasión de este pecador. Este publicano se nos muestra humilde, penitente, y por tanto ante su pecado lo que le sale, lo que le brota del corazón es una petición, necesito el perdón. Reconoce con sencillez su pecado, la verdad de su vida, pero reconoce que hay una verdad más grande, más profunda que el pecado, que es la bondad de Dios, la omnipotencia de Dios que se manifiesta sobre todo en su misericordia. El único que le puede perdonar lo que ha hecho. Un perdón pero que no merece, pero que sabe que Dios concede a los que se lo piden, a los que lo mendigan. Y es que cuando vemos nuestro pecado tenemos que tener esta actitud, ponernos ante el Señor para pedirle perdón y dejarnos perdonar, y de este modo también aprender a perdonarnos a nosotros mismos lo que hemos hecho. Y es una oración de súplica, de petición. Señor, perdóname. Señor, dame tu perdón. Señor, vence a mi pecado. Jesús, cuando concluye esta parábola, nos dice que el publicano volvió a su casa justificado, gracia de Dios, y el fariseo no. Escuchamos ahora una canción que nos habla de cómo el Señor es ese alfarero pues que repara esa vasija rota que muchas veces es nuestra vida. Un día yo salí de tus manos y tuve vida. Un día me alejé de ellas y conocí la muerte. Alfarero, tengo nostalgia de tus manos. Ven a reparar tu cacharro. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, no acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme? Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, no acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero,
empezar de nuevo, de nuevo, de nuevo. Tú, mi alfarero, de nuevo, tú, mi alfarero. Esta parábola nos ayuda a entender la verdadera actitud del corazón para acoger la misericordia. Vamos a detenernos. Vamos a detenernos para entender cómo podemos vivirlo nosotros. Lo primero que vemos es la humildad. Tal vez es lo que más destaca en la parábola, mostrándonos cómo ese hombre se sitúa ante Dios. Al fondo, sin levantar la mirada. Es esa humildad la que se nos pide a nosotros para ponernos en la fila de los penitentes, para esperar pacientemente que me toque a mí, evitando pensar por qué el de adelante tarda tanto, y también pensando a ver si tardo yo poco para que no piensen mal de mí. Si no, ese espacio es para aprovechar, para ahondar en nuestra confianza en que vamos a entregar nuestros pecados al Señor, que vamos a recibir su abrazo, sus palabras de perdón. La confesión nos cuesta. ¿Cuántas veces escuchamos? No, es que a mí confesarme me cuesta mucho. Claro que cuesta, porque es un acto ante todo humildad. Y la humildad estamos toda la vida conquistándola. Decía en León XIII. La confesión, por la que revelamos a uno que es semejante a nosotros las miserias más secretas y vergonzosas de nuestra alma, es el acto más sublime de humildad que Jesucristo ha mandado a sus discípulos. Crezcamos, por tanto, en esta humildad. También vemos sencillez. El publicano no se complica, se sitúa con su pecado ante Dios, y esta sencillez es lo que necesitamos para confesarnos, llamando pecado a lo que es pecado, miseria a lo que es miseria. Porque es al Señor al que se lo decimos, aunque lo escuche un sacerdote. Y por tanto es innecesario todo maquillaje, todo adorno, toda búsqueda de justificación. Los pecados hay que decirlos, pero no contarlos en el sentido de que no tenemos que adornarlos, no tenemos que tratar de mostrar para hacerlos tal vez que parezcan distintos, ¿no? Con sencillez, con esa sencillez de la que las cosas son así y así las tengo que contar. Confianza. Ese es el tercer aspecto que podemos considerar, la confianza. Aquí vemos un fariseo que no escuchó que su pecado estaba perdonado. Nosotros sí tenemos ese privilegio de poderlo escuchar. Sin embargo, Cristo nos dice que aquel hombre estaba perdonado. Nosotros podemos escucharlo. Nosotros no tenemos que sospechar o imaginar que Dios nos perdona. No, lo podemos escuchar, eso es maravilloso. Podemos escuchar y por tanto confiar en que mi pecado ha sido perdonado, que mi pecado ha sido vencido de un modo eficaz. Y a veces, para acercarnos a confesarnos, nos falta esta confianza. La eficacia en la eficacia del perdón. Esa eficacia del perdón que de verdad vence mi pecado. ¿Por qué? Pues porque volvemos a caer. A veces reiteradamente, a veces parece que por más que me confieso ese pecado sigue, incluso parece que crece. Pero si tú de verdad tienes propósito de la enmienda, si tú de verdad tienes arrepentimiento, tu pecado está perdonado. Eso no te quita de seguir luchando, pero tu pecado está perdonado. Y tu pecado de mañana será perdonado, pero ahora tu pecado ha sido perdonado. Y confiar en que eso es eficaz, que ese perdón de los pecados es verdaderamente eficaz, te puede ayudar muchísimo en esta lucha. Nosotros escuchamos, tus pecados han quedado perdonados, con la misma eficacia con que lo escuchó aquella pecadora pública, como lo escucharon todos aquellos hombres que nos presenta el Evangelio que reciben el perdón del Señor. Y por tanto también tenemos que ver que otra actitud es la fe. Esa fe en que este sacramento es eficaz, en que es el mismo Cristo quien me escucha y perdona. Fe en que la misericordia de Dios se derrama sobre mí, que me perdona todo, que no hay nada en mí que no perdone si lo presento ante Él con sencillez. Recordando siempre lo que decía Santo Tomás, la misericordia es lo propio de Dios, y en ella se manifiesta de forma máxima su omnipotencia. Tenemos que tener fe en esta misericordia, y una misericordia que es para mí. Es terrible a veces
pensar que Dios es misericordioso, pero para mí no tiene misericordia. O incluso pensar que como yo no merezco esa misericordia porque mi pecado es tan grave, no me merezco acudir a su misericordia. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. El Señor está deseando derramar su misericordia sobre ti. El Señor lo desea ardientemente. Es más, de cierta manera, es que el Señor se pone ante ti para decirte, quiero darte mi perdón. Por eso no podemos empeñarnos en creer que el pecado es nuestro y no lo podemos soltar. El Señor lo que nos pide es que lo soltemos, que lo entreguemos, para dejar que nuestro corazón anide su misericordia. Y gratitud. Estos aspectos es fundamental. La confesión es una acción de gracias a la misericordia de Dios. Por eso no damos gracias solo por su perdón, sino por su amor. Ese amor que se actualiza en cada ocasión en que me encuentro con su misericordia. Una acción de gracias que se une a la llamada también que hemos recibido concreta del Señor en nuestra vida, a seguirle. Porque Dios se ha fiado de ti, hermano. Se ha fiado de ti. No solo tú te has fiado de Dios, Él se ha fiado de ti y ha puesto en tu mano tantas cosas preciosas, tantos tesoros. Y por eso, cuando acudimos a la confesión y reconocemos que no siempre hemos sabido valorar esos tesoros, que no siempre hemos dejado que esos dones se produzcan, que no siempre he vivido este amor, doy gracias a Dios porque su misericordia lo repara todo, porque su misericordia hace que vuelva a brillar todo aquello que me ha regalado. Por eso, cada vez que recibimos el perdón es un recuerdo de que la llamada de Dios y sus dones son irrevocables y que si le dejamos actuar hace maravillas, porque su gracia sobreabunda. Estas maravillas Dios las hace a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestra pobreza, porque la misericordia del Señor es más fuerte que nuestra miseria, que nuestra pobreza. En el fondo, tenemos que admitir una cosa. Mi único mérito es la misericordia del Señor, como decía San Bernardo. Esta acción de gracias nos invita a San Pablo en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1, los versículos 12 a 17. Y lo hace con estas palabras que podemos escuchar. Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. A mí, que antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí, porque no sabía lo que hacía, pues estaba lejos de la fe. Sin embargo, la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí junto con la fe y el amor que tiene su fundamento en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito y merecedora de toda aceptación. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero. Pero por esto precisamente se compadeció de mí, para que yo fuese el primero en el que Cristo Jesús mostrase toda su paciencia, y para que me convirtiera en un modelo de los que han de creer en Él y tener vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonitas estas palabras para escucharlas, para leerlas, también antes, después de la confesión. Y es que esto es lo que tenemos que ver, ¿no? Y tenemos que contemplar esta misericordia del Señor para acercarnos a la confesión. Yo te invito, hermano, que estás enfermo, que estás impedido, que no puedes salir de casa, pues que a lo mejor es un momento pues para pedir en la parroquia a ver si puede acudir alguno de los sacerdotes a confesarte y a llevarte la comunión. Y a todos invito, a los que estáis siguiendo esta experiencia de ejercicios a través de Radio María, a preparar la confesión. A prepararlo desde estas claves que veíamos, ¿no? De humildad, de sencillez, a ponernos ante el Señor, porque no se trata tanto de recordar mis pecados, sino de ponerme ante la mirada del Señor y que me muestre cómo este pecado, estos pecados concretos pueden ser vencidos. La confesión en ejercicio siempre es un momento importante y un momento que tenemos que vivir en oración, bien preparada. Tal vez podemos empezar cogiendo el Salmo 50, misericordia, Señor, y empezar ahí despacio,
dejando que del corazón brote ese deseo y esa petición ante el Señor de misericordia. Y de esta manera, pues poder ver nuestro pecado. Luego podemos coger alguna de las parábolas del Evangelio, esta que estamos meditando, tal vez otra. Esas parábolas que hablan de la alegría por el pecador que se convierte, que son preciosas porque nos están hablando de la alegría que hay en el cielo cuando nosotros acudimos a pedir perdón de nuestros pecados. Tal vez el hijo pródigo, esa parábola que llamamos así cuando de verdad el protagonista de esa parábola es el Padre misericordioso. En esa parábola es fácil que hablemos de hijo pródigo porque es con quien nos identificamos normalmente, o tal vez con el hermano mayor. Nos identificamos porque vemos los efectos del pecado, cómo el pecado arruina el plan de Dios en nosotros y cómo eso nos va conduciendo hacia la tristeza, cómo eso va hundiendo nuestra vida. Cuando uno peca con la conciencia de pensar que lejos de Dios puedo vivir mejor, es más divertido, puedo tener más de lo que quiero, luego va descubriendo que no es así, como aquel muchacho. Se lo gastó todo y vivía entre los cerdos. Si es que eso es el pecado. Cuando vivimos el pecado al final nos sentimos así sucios, malolientes, apestosos. Pero sin embargo ahí vemos al Padre que es el protagonista, ese Padre que respeta la libertad de su Hijo, de ese Hijo que ha querido darle la espalda, de ese Hijo que se ha querido ir lejos, respeta su libertad, pero no deja de esperarle, no deja de desear que ese Hijo vuelva para ponerle el anillo, para calzarlo, mostrando con ese gesto de poner el anillo que sigue siendo hijo suyo. Él va allí pidiendo ser un jornalero porque piensa que no merece otra cosa, que por sus merecimientos no merece otra cosa. Y su padre le está mostrando cómo él es hijo, cómo no ha dejado de ser hijo, cómo en el corazón del Padre sigue siendo hijo. Y que ahora, que abre su corazón a su Padre, puede volver a vivir como hijo. No ha perdido el ser hijo, pero ahora puede volver a ser y a vivir como hijo. Pero aquí el Padre vemos que se queda en la puerta esperando, deseando que su hijo llegue, con el corazón torturado, porque sabe que su hijo está sufriendo, que tras esa aparente alegría de los principios no hay más que una profunda tristeza, porque el pecado al final no da más que tristeza. Pero siendo esta parábola preciosa, nos tenemos que dar cuenta que la misericordia de Dios la supera. Que esta nos muestra un aspecto del corazón del Padre, pero lo supera, porque nuestro Padre Dios no se ha quedado esperando en la puerta de casa. Nuestro Padre Dios no se ha quedado ahí. Y el Hijo mayor no se ha quedado allí para luego criticar cómo se portan con el hijo pequeño. Nuestro Padre Dios ha mandado a su Hijo a dar la vida por nosotros, a rescatarnos del pecado, a sacarnos del pecado. Y hoy a ti te invita, que estás escuchando estos ejercicios, a agarrarte de su mano y a dejarte sacar de tu pecado, a acudir a la confesión, a volver a escuchar cómo el Señor te dice: tus pecados están perdonados. Yo venzo a tu pecado. Acoge mi amor y vive en mi amor. Y esto es lo que yo necesito. Y esta es la mayor necesidad de este mundo: descubrir la misericordia, experimentar la misericordia y vivir la profunda acción de gracias, porque eso sería y tiene que ser nuestra vida. Como decía el beato Nicolás Barré, nuestra vida tiene que ser una permanente acción de gracias a la misericordia de Dios.
Acaban de escuchar otra de las meditaciones de los ejercicios espirituales que impartió en Radio María el Padre Javier Mairata en el año 2018. Pueden volver a escuchar estas meditaciones en el podcast de Radio María. Después, a lo largo del día, les seguimos ofreciendo otras diversas tandas de ejercicios espirituales, a las 11 de la mañana, las 6 de la tarde y las 11 de la noche, todas ellas en hora peninsular.